Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te esperan en Club Providencia. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visite hoy una de las oficinas en LATAM Travel donde crean todo para su viaje. ¿Qué tal compartir en familia un delicioso brunch de fin de semana en medio de un privilegiado entorno natural, impecables áreas verdes, aire fresco y a pasos de la piscina al aire libre en un nuevo concepto de terraza de verano? Lo esperan cada sábado y domingo a partir de las 13 horas. En Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Tenemos nuestro panel de este día martes, pero está solamente Karina Oliva porque no han llegado los demás. Y apuesto que sí que vive cacho para ellos. Muy buenos días. No, Jorge vive lejos, pero. ¿Qué? Jorge el que más vive lejos. Ah, sí, pero ya todos han avisado que están en camino. Y... Sí. Ay. Días difíciles, pero que yo creo que 10 días que como vieron al mundo. Ese es un libro que escribió un norteamericano que visitó la época de la Revolución Rusa. Sí. 10 días como vieron al mundo. Después, me acuerdo, 12 días que volvieron a conmover el mundo, que fueron los días estoy hablando de cosas mucho más grandotas que lo que ha pasado acá, pero que... Pero a mí se me significa como las 100 horas más oscuras. Claro, 12 días que conmover el mundo, que fueron los donde estuvo a punto de generarse probablemente la guerra nuclear entre Estados Unidos y Unión Soviética por los misiles en Cuba, que también fueron 12 días... difíciles. Pero yo creo que lo que está pasando hoy día, creo que marca una inflexión en momentos muy difíciles, horas muy complejas que se han vivido, que después gatillan otros momentos también difíciles, pero que yo creo que están buscando salida. Yo creo que aquí en Las Compuertas no se puede hacer un dique de contención frente a lo que está ocurriendo. Creo que es complejo. O sea, yo soy de las que está a favor del acuerdo. Y que lo voy a defender. Y que me parece que hay que defenderlo. Y hay que defenderlo en la medida que corresponde defenderlo. Yo creo que el acuerdo, durante este tiempo, hay que entender que, desde mi punto de vista, sobre todo, es un espacio en donde se declara una disputa abierta de lo que va a ser, lo que se va a hacer distribución de poder. No es una disputa teológica, es una disputa directa de cómo una cancha se abre para que cambien ciertas reglas de la distribución, de lo que es la concentración del poder que hay hoy día, que tiene que ver con lograr una asamblea constituyente o una convención constituyente, y que eso tenga distintos momentos en que se siga disputando. Yo siento que no tiene que ver con la movilización, o sea, tiene que ver directamente con que la movilización permanente, continua, fuerte, contundente que ha habido en las calles, que me parece que no tiene como objetivo desmovilizar, sino que incluso yo siento que el acuerdo pone de manifiesto lo significativo y lo importante que son las movilizaciones. Yo concuerdo bastante con la columna que el otro día sacó Daniel Matamala sobre esa disputa. De que incluso él dice que lamentablemente él dice en algunos momentos finales de la columna, señala Matamala que para él lamentablemente la violencia también es un elemento factor para generar transformaciones importantes. Incluso dice que no se puede menospreciar y hay que incluso darle un carácter y un sentido a eso. Entonces me parece complejo cuando todavía pretendemos
ponerlo en una disputa de quiénes eran los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que no es el momento de hacerlo, yo creo que es el momento de disputarlo. Incluso en quienes estamos a favor de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente, también van a haber diferencias del carácter que se quiere dar al nuevo proceso en Chile. Y eso también hay que ir a ganarlo, y eso también requiere movilización, es decir, no son contrarias, no son contraproducentes, no son momentos distintos, yo creo que van de la mano. Y me parece importante ese hecho histórico que es. Evidentemente no es por la paz, porque creo que uno no puede sacar del contexto también las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país que han habido, la violencia sistemática de parte del carabinero, con una insubordinación profunda que hay, que demuestra que no solo hay una urgencia, una demanda social, de una agenda social rápida, sino que también hay una demanda por un cambio a las policías profundo. O sea, no vamos a poder avanzar en agenda social si tenemos las policías que tenemos. Y eso también creo que es un factor de urgencia al que hay que ponerle preocupación, y atención y ocupación. Ahí. Nashla Abuman también está con nosotros. Palabras introductorias, Nashla. A ver, respecto al acuerdo, porque entiendo que de eso estamos hablando, perdón, mi pequeño atraso. Yo la verdad creo que el acuerdo, primero creo que no es un acuerdo por la paz. Creo que es un acuerdo por la nueva Constitución y con los límites las limitaciones que eso tiene, y me parece que está bien y que es lo mínimo que podríamos pedir, y que surge lamentablemente no como consecuencia del liderazgo de algunas personas de distintos partidos, sino que surge como consecuencia de más de 20 muertos y una movilización histórica. Y yo creo que en ese sentido no estoy muy en la vereda de ponerme la polera con que viva el acuerdo, no porque no lo apoye, porque creo que es una base mínima que necesitamos para seguir avanzando, pero no creo que haya que, personalmente, que haya que salir a rendirle homenaje a quienes fueron capaces de ponerse de acuerdo de manera madura respecto a los intereses de la ciudadanía y representarlos de mejor manera para alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad. Me parece que son personas haciendo su trabajo, al fin, poniéndose de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que faltan. Creo que era necesario que fuese público, haber podido ver cómo fueron las discusiones. Yo como ciudadana quiero saber quién fue la persona que no estaba de acuerdo con poner Asamblea Constituyente, o quién quiso poner que esto fue... En fin, creo que todo este tiempo, este último mes, han estado siendo exhibidas muy públicamente las discusiones respecto a esto desde los partidos políticos, y en este caso, si bien fue público porque si alguien salía al baño había una cámara, la discusión no fue pública, y creo que eso hubiese solucionado algunos de los resquemores que tienen que ver con la cocina. Yo entiendo y comparto que no es la cocina porque se hace con base en las estructuras democráticas que tenemos hoy, pero tampoco fue una cosa espectacularmente democrática y abierta en la que todos pudimos ver qué cosas fueron las que se acordaron, cuáles eran las posturas de las distintas personas que firmaron ese acuerdo. Y por otro lado, tengo yo que decir que a mí me parece completamente legítimo lo que está ocurriendo desde la sociedad civil organizada, si bien no comparto todas las críticas, pero creo que hay que dar un poco de perspectiva a... y lo digo con conocimiento de causa, habiendo estado en movimientos sociales, al todo o nada. Y a los... ¿Qué es el todo o nada? En el como... Porque hay críticas que tienen que ver con el que, a ver, aquí pusieron lo de la Asamblea Constituyente, pero no pusieron, no sé, lo de las pensiones, lo de la condena a las violaciones a los derechos humanos, tampoco pusieron la paridad de género, tampoco pusieron el CAE, bueno, en fin, un montón de cosas. Y respecto a esa postura, yo... no la comparto completamente, pero sí entiendo desde dónde viene, porque los movimientos sociales que han exigido por años, por décadas, desde la historia que existen los movimientos sociales, demandas sustantivas para transformar la sociedad, históricamente han cedido al, ok, sí, entendemos que por ahora no se puede hacer esto, así que vamos con esto. Bueno, sí, esto va en la dirección correcta. Yo estuve un montón de tiempo relevando que cosas y decisiones políticas fueran la decisión correcta, pero también hay que entender que no es fácil, por la historia,
ceder y decir como, ok, sí, confío en que esta discusión la vamos a tener después. Yo tengo dudas sobre varias cosas, o sea, tengo dudas de si no se resolvió y no se acordó ahora, no sé, la paridad de género, supongamos. Veo complicado que en un tiempo más la UDI quiera acogerse a eso. Y así con un montón de otras cosas. E insisto, yo creo que el acuerdo es necesario y era un mínimo, pero también entiendo desde dónde vienen las desconfianzas, porque las desconfianzas no son caprichos, están fundadas en la historia, en una historia de desconfianzas, de personas que están exigiendo esto que ahora nos parece a todos que es súper lógico desde hace décadas, y siempre fue como, oye, pero vamos de a poco, mira, estas 20 lucas que proponen subir a las pensiones, quizás cuando recién partió esto hubiese sido como, bueno, sí, es lo que te pueden dar porque no hay más plata. ¿Y de dónde sacamos la plata? Oye, pero si tenemos que también hay otros problemas. Y ya, bueno, sí, en realidad. Entonces, me cuesta tomar una postura unitaria respecto al todo o nada, porque creo que la gente de verdad está aburrida. Y cuando la gente dice que Chile se cansó y que Chile no sé qué, Chile despertó, pero ahora vamos a hacer las cosas con los materiales que tenemos, no, yo creo que también tiene que ver con cómo se toman las decisiones políticas y cómo se toman las decisiones en los partidos políticos y en el Congreso, y todo eso va a tener que cambiar. No solamente cómo se escucha a la ciudadanía, la gente quiere participar. Y yo creo, y termino al tiro, perdón, quizás me extendí mucho, creo que la muestra de eso es que a pesar de todo lo que está pasando, y de todo lo que está pasando, que me refiero particularmente a las muertes, a las torturas, a las desapariciones, a el estallido social, digamos, donde se está viviendo en serio, no desde donde se está viendo desde los canales de televisión, la gente aún ahí, en ese contexto, se está organizando y la gente está autoconvocándose. Y eso creo yo que es la materialización más grande de que la gente sí quiere participar, que sí puede participar. Y que se sabe organizar. Y que puede opinar porque son las personas las que han puesto el tema sobre la mesa. Entonces, creo que ponerle tantas flores al acuerdo puede nublar eso, que yo creo que es lo más importante, y tener perspectiva para saber desde dónde se evalúa esta mala crítica que se ha hecho al acuerdo, porque claro, creo que también ser un partido nuevo, por ejemplo, ser una coalición nueva, te da la audacia, creo yo, que lo encuentro fabuloso, de poder decir, ¿sabéis qué? Vamos, y yo asumo los costos, porque ¿sabéis qué? Estaba en un momento histórico, qué sé yo, pero no todos pueden hacer eso, porque hay un montón de otras organizaciones que tienen una historia detrás de desconfianza fundada, porque perdieron históricamente, tratando de ceder a los instrumentos democráticos que tenemos. Yo creo que en esa última frase ha resumido prácticamente todo. Mi generación es una generación a la inversa que la tuya. Mi generación es una generación que enfrentó una dictadura, no una democracia con carabineros que daban explicaciones con balines de goma, no. Ahí te disparaban a matar y no había tu tía, y había desaparecido toda la edad. Y se partió de una desconfianza brutal al principio a apostar a la confianza de un método después. Claro, exactamente, sí. Ustedes son al revés. Es una cuestión que tenía una confianza en sus movimientos y en sus dirigentes y en sus cosas al principio, y han sido víctimas de lo que ustedes consideran una traición tras otra o una frustración tras otra que les provocó un daño brutal, que ese daño consiste en apostar siempre a perdedor. A que básicamente, ¿cuánto va a ser la próxima vez que nos demos cuenta de que nos jugamos por la educación gratuita y de calidad y terminó en el CAE? Exactamente. Y en el camino no saber ganar. Claro, exactamente. Y por lo tanto, apuestan a perdedor. Y desgraciadamente, ese daño que se trae no es una cosa que tú lo puedas reparar con buenas palabras o con nuevas cosas. Como tampoco pasó el año 78 que unirse a toda la oposición, después de que ella, que estaba dividida en distintos lugares donde algunos ni siquiera se hablaban entre sí, pero concordaron un determinado camino y jugaron a ganador, y apostaron a ganador y no a perdedor. Y creo que eso es efectivamente uno de los mayores obstáculos que va a haber, porque cuando tú mezquinas tu participación,
pensando de que te van a cagar y por lo tanto tú vas siempre mirando, jugándote el mínimo para no perder mucho. Lo más probable que ocurra es que efectivamente se te produzca lo mismo, por tu propia conducta se te produzca lo que tú estás temiendo que va a pasar, porque no te entregas totalmente, porque no confías totalmente, y eso es, yo reconozco, es una cosa perfectamente legítima. Pero por eso es que yo valoro, por ejemplo, que ayer hayan salido 244 abogados y profesores de Derecho a decir, mira, desde el punto de vista de cómo se construyen las constituciones y las nuevas constituciones, aquí no hay trampa. No basta para que mucha gente diga, no, porque se han visto en la calle y les da más, si tú quieres, confianza la calle, con todos los riesgos que eso tiene, que sentarse a conversar sobre la posibilidad de participar en un plebiscito para formar una asamblea constituyente que se llama Convención Constituyente hoy día. Y por lo tanto, va a haber que lidiar con ese problema todo el tiempo, con el problema del daño, de la desconfianza. Pero yo ahí creo, y yo concuerdo, y yo creo que por lo mismo es importante reivindicar la movilización que hay y no querer, además hay unos elementos profundos. La situación de un estallido genera una movilización además muy emocional. Si igual ver a los cabros que están en esa primera línea en la Plaza Italia cuidando, y cuando cae un herido van todos a rescatarle y después van a buscar a enfermeros, a quienes están en los equipos de salud para ayudarle, es bastante, genera cohesión, genera además un momento épico profundo. Yo creo que eso hay que seguir reivindicándolo, porque además genera un nivel de cohesión social que habíamos perdido como país, pero al mismo tiempo, y yo concuerdo que hay desconfianza y creo que son profundamente legítimas, y creo que las demostraciones de los partidos políticos, cualesquiera sean, que quieran reivindicar también que la política también puede dar soluciones, es que tenían que tomar decisiones asumiendo los costos, sabiendo que hay gente desconfiada y no restándose porque el otro te iba por la desconfianza, porque cómo superamos el miedo también a esa desconfianza es que quienes tenían que tomar ciertas decisiones y saber ponerse de acuerdo en esos elementos mínimos, o sea, porque por una parte yo escucho algunos, muy pocos también, que dicen, oye, ¿cómo quieren hoy día resolver los 2/3 del quórum si es la asamblea la que se tiene que poner de acuerdo en su quórum? De acuerdo. Pero y eso tiene que ser soberana, pero al mismo tiempo no le pusieron feminista, plurinacional, ecologista, animalista. Entonces hay una contradicción de lo que debiese haberse dicho en el acuerdo y de lo que no debiese haberse dicho. Entonces yo creo que aquí hay que reivindicar por una parte la movilización, porque además cumple un rol para una transformación significativa para Chile. Y eso ocurrió incluso momentos históricos en otras partes incluso del mundo, el nivel de movilización como generó cambios. Y por otra parte, que quienes tienen que asumir el rol incluso de que les interpelen por un acuerdo porque hay desconfianza, bueno, yo creo que también me parece bien que estén disponibles a hacerlo y no restarse de un evento como este. Nosotros podríamos habernos restado de este acuerdo porque sacar, y yo comprendo a algunos otros que digan, es que nos iban a decir esto, sí, pero al final, ¿y si no teníamos una asamblea constituyente? Y si no teníamos el paso para una elección de los 100 delegados y terminaba en un 80-20, un 60-40, también éramos responsables de que eso pasara. Pero es que ahí también es el por punto acción central. o omisión. Hay el punto central. ¿Cómo están? Buenos días, panel. Hay también un punto central, la desconfianza. Yo voy a retroceder un poquito lo que decía Fernando, el tema del CAE. Cuando se justificó el CAE era que en este país no había plata y era la forma a través de los bancos para poder financiar la educación, como si fuéramos un país africano. Lo mismo cuando se crearon las concesiones. No, es que no hay plata para construir concesiones, entonces las vamos a privatizar porque el Estado no tiene plata. Y empezó a pasar el tiempo y todas estas justificaciones que finalmente lo que hacían, y ocupando el francés de Fernando, era cagarse a las personas. Porque ¿qué pasaba? Las personas que asumían el CAE tenían que pagar tremendos y brutales intereses. O sea, ¿a mí de qué me sirven las explicaciones que me da el presidente de que no había plata si finalmente me jodió la vida porque salí con una tremenda deuda y estoy pagando casi todo mi sueldo al banco? Entonces ahí se empezó a acumular no solamente la rabia, los abusos, sino también la desconfianza. Y algo súper importante que mencionaba mi querida Karina, que es que esta asamblea no se definió con algunos puntos que yo creo que eran súper importantes, por ejemplo, leyes de cuotas, etcétera. Pero eso hubiese involucrado haber tenido un porcentaje designado. Y como hay una desconfianza, nadie va a querer un porcentaje designado. A mí me hubiese encantado
estoy inventando una cifra, que un 20% hubiesen sido designados representantes de los migrantes, porque es una realidad que tiene que estar contemplada en nuestra Carta Magna, representantes de las minorías sexuales, representantes, por ejemplo, de los discapacitados, representantes, incluso yo decía de las Fuerzas Armadas, que yo sé que a ustedes no les gusta, pero también van a ser juzgados por esta, o van a ser mandatados por esta Constitución. Entonces, ahí había que crear una pequeña designación, pero no se iba a lograr porque hay una tremenda desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que pensaba la ciudadanía? Si dice, oye, el Ejecutivo o el Congreso va a asignar un porcentaje de esta asamblea, nos van a joder. ¿Ah? Porque hay una desconfianza tremendamente endémica. Toda la ciudadanía, y yo comparto contigo, hay una cohesión social en función a una palabra que son los abusos durante los últimos 30 años. Ayer me tocó exponer frente a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando a conocer las violaciones a los derechos humanos de las minorías sexuales durante el periodo de manifestaciones. Llevamos ya 16 casos brutales, desde amenazas por parte de la policía hasta violaciones con los bastones de servicio de carabineros. O sea, de eso estamos hablando. Y es algo que yo también les planteaba a la comisión. O sea, ustedes vienen de veedores, están recabando información. Bueno, ¿cuándo se van a hacer cargo de esto? ¿Cuándo van a venir? Porque que estén acá y recabando información me parece bien, pero esto está pasando hasta a su media atrás. ¿Cuál es el sentido de urgencia por parte de la institución? Y también, obviamente, se hizo reconocimiento a otras instituciones que han salido de sus funciones normales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene atribuciones muy limitadas, pero que se ha hecho... Yo creo que ha sido la única institución que ha entregado cifras oficiales de los abusos, algo que antes no existía. Y probablemente es muy disminuido, pero por lo menos un dato de un organismo estatal. Entonces, la desconfianza se ve manifestada en las manifestaciones, pero también se va a ver manifestada en la conformación de la Asamblea, porque los abusos están presentes. Mira, uno se pregunta, ¿por qué solamente dos alternativas? ¿En 50% parlamentario, 50% electo o el 100% electo? ¿Por qué no hubo una tercera? ¿O por qué no hubo una cuarta, por ejemplo? ¿Por qué se puso esta norma de la persona que es delegado no puede ser candidato a nada durante 9 meses? Porque al final hubo conversaciones de que, oye, no, pero es que aquí hay un interés de esta persona de ser delegado para así figurar para candidato presidencial y qué sé yo. Entonces, al final, independientemente del acuerdo que me parece bueno, es un mínimo, no encuentro que es una cuestión del despiporre, es un mínimo, pero por lo menos a partir de ese mínimo lo podemos ir perfeccionando. Pero siempre hay una pequeña cocina y yo creo que eso ya está internalizado en el ADN de las personas en este país. Es que yo creo que estamos hablando de dos cosas, Oscar, ya voy al tiro contigo, Jorge. Una de las cosas que nosotros tenemos y que no probablemente ha conspirado en contra de nuestro propio desarrollo político es creer de que lo que se hace en Chile es único, genial y extraordinario. Mira tú cuáles eran las cosas que se decían después de esta firma. Yo lo veía incluso en colegas, digamos, que salían a la vez. Chile le ha dado una lección al mundo. Que iba a salir un premio Nobel del Congreso, parece. Chile le ha dado una lección al mundo. Nosotros siempre por alguna razón, quizás porque estamos en el último pelo del mundo, pero tenemos esa compulsión de considerar, en hablar en grandioso comparativamente hablando. Somos el oasis de América Latina. Una frase que terminó siendo un... Antes éramos los jaguares. Éramos jaguares. Yo siempre he contado que, y se ha guardado porque yo todavía no lo he podido encontrar, de repente hay personajes que colocan en Twitter viejas portadas antiguas. Irumbaya es uno de los que hace eso. Y yo estoy esperando que pongan esa portada del Mercurio a 8 columnas que decía Adiós Latinoamérica. Ese fue el título. Adiós Latinoamérica, cuando creció por segundo o tercer mes consecutivo en 7% o en 6%. ¿Eso fue en el 97 más o menos? Sí. No, fue en la época de dictadura. Había crecido ya por segunda vez muy fuerte al final de la dictadura la cosa, y ya nos despegábamos de este continente mierda en el que nos tocó vivir, que lata, con gente de otros colores y todo. Y siempre como que tenemos que buscar darle elecciones al mundo, y en realidad esta cosa que se hizo, que son pactos para una nueva constitución, partiendo de hoja en blanco con 2/3, la han hecho montones de otros países. Nadie acusó a Mandela de ser un traidor por haber aceptado una constitución con hoja en blanco de 2/3. Y desde ese punto de vista se ha hecho en muchas otras partes, pero
vuelvo al punto nuestro. ¿Por qué aquí existe esta reticencia? Porque aquí hay daño acumulado. Aquí hay una desconfianza de base que está acumulada. Y vamos a tener que tener una manera de enfrentar esa desconfianza que sea un poquitito más arrojada que como la hemos estado haciendo hasta ahora, que es, oye, yo pongo el mínimo como para poder tener la excusa de quitar después la carta que puse, para que no parezca que fui parte de la frustración. Y ahí estriba todo, porque si es que esto avanza rápido y se genera un movimiento donde se hacen las especificaciones técnicas, van a ir o no van a ir cuotas de pueblos originarios, todo eso no se pone nunca al principio, siempre se discute después, van a ir, ok, y eso da un mínimo de confianza mayor. Bueno, se te puede abrir la expectativa de que quizás esta va a terminar más como la victoria del no, que no estoy hablando de lo que pasó después, estoy hablando de la victoria del no, que la frustración del CAE o la frustración del 2006. Pero es importante... Espérate, Jorge no. Jorge. No, yo creo que el tema del... Claro, el acuerdo yo creo que hay que mirarlo de manera escéptica en varios sentidos. Yo concuerdo en el tema de que, por ejemplo, hay una desconfianza en la clase política en general, y eso se ha marcado en estos días, se ha expresado de distintas formas. Y me parece que en ese sentido, claro, esta lógica y la metáfora de la cocina es expresión de ello. Y se explica muy bien, o sea, las estadísticas indicaban muy baja confianza en la clase política. Ahora, yo creo que hay que mirarlo también desde el punto de vista de que, de alguna forma, muestra por lo menos que la clase política toma en alguna medida la señal y impulsa o intenta impulsar algo. En una vía y en un marco que a mí me parece que es relevante, que es dentro del marco de lo político, no fuera del marco de lo político, porque ahí, claro, la expresión de la ciudadanía en las calles es parte de una legítima expresión en la democracia, pero en términos realistas, las resoluciones de muchos de los conflictos no los resuelve toda la ciudadanía, sino que hay marcos institucionales en que se van resolviendo estos asuntos. Y por ese lado creo que el acuerdo apunta a eso. Y ahí entra, claro, la discusión, por ejemplo, que dice Óscar con respecto al mecanismo. Uno podría, lo que yo les decía la semana pasada, ¿por qué no incluir, por ejemplo, que la Asamblea, exclusivamente para la discusión constitucional, fuera sorteada? Que a mí me parece que lejos es lo más democrático, porque evitamos, y ahí vuelvo al punto de la desconfianza, que los partidos políticos y grupos de interés traten de cooptar la propia Asamblea. Y a mí me parece que hay que mirarlo desde ese escepticismo, porque también no sabemos en qué va a terminar el proceso de asamblea o la constitución. No lo sabemos en términos estrictos. Todos estamos bajo... O sea, no sabemos si va a estar aquí mañana, digamos. Por eso, todos estamos bajo una lógica mítica. Físicamente, no tenéis la más la idea. O sea, si queréis colocar todas las cosas que no sabemos nada. No, pues por eso, pero a lo que voy yo es que por eso hay que mirarlo el proceso de forma escéptica, porque yo creo que también se produce un mantra con respecto a la constitución o una nueva constitución, como una especie de mágica solución. Yo creo que también el proceso de discusión va a ser bien duro dentro del marco de lo político, y eso me parece bueno. Pero claro, todo lo que incluya, por ejemplo, y ahí yo declaro mi discrepancia absoluta con Óscar, de esta dinámica corporativista de incluir grupos de interés según cierta identificación, cierta no sé cómo decirlo, consideración, me parece que es totalmente riesgoso, porque al final generas una dinámica que es totalmente antidemocrática, que es la lógica corporativista. Y creo que eso no corresponde para discutir un tema constitucional. Yo creo que las reglas constitucionales tienen que ser reglas generales, no específicas. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La clave me escucha.
Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos de vuelta con este panel de los días martes. Karina Oliva, Jorge Gómez, Oscar Rementería y Nashla Aburman. Bueno, yo me imagino que de veras que tengo que leer mis menciones, mis patrocinadores. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo esperan para que lo pase chancho. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Un buen acompañante y el mejor ambiente, la mejor cena está en el SIT del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el SIT de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Ahora sí, estábamos con este panel, digo yo, de este día martes: Karina Oliva, Jorge Gómez, Oscar Rementería y Nashla Aburman. Bueno, mientras todo esto se discute y se va a seguir discutiendo, está claro que han pasado cosas. Se va a presentar una acusación constitucional contra el presidente Piñera hoy, que por la forma, lo más probable es que no estén los votos disponibles para eso, pero se quería hacer el gesto y el gesto se va a hacer. Segundo, tú tienes una situación cualitativamente distinta dentro de la coalición de gobierno hoy de la que tenías hace una semana. No, menos, una semana y media. Renovación Nacional hizo un giro en una serie de materias que tienen que ver con mucho más que este acuerdo. Tienen que ver con materias que tienen que ver con las cosas que se están discutiendo respecto de pensiones. Hasta con el CAE. Tiene que ver con el CAE. Cuando Jimena Osandón de Renovación Nacional propone este 50% en las pensiones, y le dicen, pero eso es inconstitucional, y ella dice, bueno, que se atreva al gobierno a llevarlo al Tribunal Constitucional, se está diciendo a su gobierno. ¿Será la nueva DC? En otra situación, eso hace que te pasen a un tribunal de disciplina o tribunal supremo a un partido. Pero es evidente de que ahí hay un problema que no se ha exteriorizado totalmente. Nan Leighton, que cubre moneda para el mostrador, contaba en el panel anterior
que se viene dando una rencilla muy fuerte al interior de Renovación Nacional y la coalición, tanto así que en esta última cambio de gabinete no sale Renovación Nacional completamente del comité político, y ya había habido una serie de señales que aparentemente mostraban un divorcio entre La Moneda y Renovación Nacional, que fuera el único partido donde el presidente no fue a su aniversario. Fue al de la UDI, fue al de Bópoli, pero no fue al de Renovación Nacional. Bueno, y cosas que parecen mínimas, pero que apuntan a cosas o problemas que están pasando y que creo yo se plasmaron o explotaron en la posición que tomó el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, en la discusión de este acuerdo. Y por lo tanto, así como el acuerdo propiamente tal alborota la oposición, el acuerdo también desborota y muy fuertemente a la coalición de gobierno. Esto de que vamos a decir que no pase a ser el eslogan de José Antonio Kast, que lo puso vamos a decir que no, y que así lo haya dicho Jacqueline Fenselberghe, que es firmante del acuerdo, pero que ella va a votar que no. Lo mismo dijo el senador Juan Antonio Coloma. Pero Belolio dice que sí. Y Belolio dice que sí, que él va a votar que sí. Bueno, hay algo ahí adentro que yo no todavía no están total y absolutamente perfiladas las cosas, pero que es dime que no, Oscar, es un potencial para una ruptura que puede ser patagüina. O puede ser al final un parapeto ya para que, terminemos ordenaditos. Sí, mira, de acuerdo a lo que yo conozco ahí dentro de la derecha, por lo general hay un respeto muy irrestricto a lo que es la herencia de la dictadura en términos normativos. O sea, la Constitución era algo que no se cuestionaba. Y siempre había un orden y una discusión interna. En ese sentido yo debo decir que la derecha es bien ordenada para alinearse en una postura. Lo que está sucediendo ahora yo creo que también es parte de los cambios de los tiempos. Estamos viendo, en algún momento se creó Bópoli como una derecha más liberal, que eso ya fue un indicio de que se estaban dando cambios en los partidos de derecha en Chile. Ahora estamos viendo la postura de Renovación Nacional, que yo creo que es la postura correcta, porque yo debo considerar que La Moneda se había comportado de manera bien inflexible en los cambios. Yo iba a preguntarle lo mismo. No te atreviste a preguntar. Yo solamente estoy haciendo los reconocimientos que corresponden. Públicamente, los reconocimientos que corresponden, porque además, ojo, a mí me sorprendió por redes sociales que la postura que tuvo RN se considera incluso más liberal que la de Bópoli. Entonces, por supuesto, es más liberal. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que hay efectivamente, yo creo que ahora hay fraccionamientos, pero ya en el proceso propiamente tal de lo que es preparar el plebiscito de la nueva Constitución, las campañas, va a haber una fractura importante en la derecha, pero yo creo que eso igual es positivo, porque habíamos tenido un bloque inmóvil, congelado desde el año 89 hasta ahora, que no cambiaba mayormente, pero que ahora tú tienes nuevas generaciones de personas que se han hecho cargo del partido. Perdón, para darte un ejemplo, Carlos Larraín. Carlos Larraín era un dinosaurio, era un latifundista, era una persona que no quería ningún cambio, él miraba que estábamos siempre en una guerra fría, entre el muro de Berlín, que para él era la moneda, y para qué decir sus dichos campechanos que ya te dejaban súper claro cómo él pensaba y cómo actuaba finalmente. Y ahora tienes a Mario Desbordes, que es una persona que ha actuado totalmente distinto y que le están dando un giro y probablemente va a generar una inflexión al interior del partido. Pero además de eso, yo quiero, antes de cerrar el tema de la derecha, también destacar algo. No sé tan positivamente la propuesta que hizo Bópoli de crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos por todo lo que ha sucedido ahora. Me parece positivo que existan comisiones de derechos humanos. Lo importante primero es que funcione, que tenga las atribuciones para hacerlo, pero por otro lado también hagámonos cargo de lo que tenemos ahora. Si tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos y es militante Bópoli la subsecretaria, y ha sido tremendamente inútil. Más que inútil, yo no sé, no tengo idea, ha sido invisible. O sea, si los agentes del Estado, los policías, los militares van a salir por un estado de excepción, lo mínimo que yo espero de la subsecretaria de Derechos Humanos, que más encima es de la derecha liberal, es que se preocupe y haga un diagnóstico de que esos funcionarios estén preparados para no violar los derechos humanos. Y no lo hizo. Entonces me pregunta, ¿qué está haciendo ahí esa señora? ¿Está calentando el asiento? ¿Está haciendo perder el tiempo? ¿Le está haciendo mala publicidad de Bópoli? La verdad es que no tengo idea para qué está ahí. Pero Oscar, mira, a ver,
Yo creo que la agenda que hay hoy día es una agenda, como hay tantas urgencias en Chile, y eso se nota cuando uno veía las campañas electorales 2010, 2009, 2013, 2017, era como que cada día se le ponían más cosas porque las urgencias son muchas. O sea, yo creo que una agenda urgente no puede dejar de ser lo que está pasando con la zona de sacrificio, que es tan urgente como las pensiones, que es tan urgente como lo de la salud, como es tan urgente lo del CAE, como tan urgente, o sea, las urgencias en nuestro país son profundas. Y en materia de derechos humanos, claro, también hay una urgencia porque hay una historia no cerrada de impunidad en nuestro país. Y yo revisé la propuesta de Evópolis. Nosotros también presentamos una propuesta sobre una comisión de derechos humanos y la diferencia que tenemos es que ponen los mismos agentes del Estado Evópolis a ser parte de una comisión permanente. Es como los carabineros que le pidieron al ejército que revisara si los balines tenían o no tenían plomo. Claro, es absurdo, ¿cachai? Fantástico. Es absurdo, no genera un espacio de autonomía para confrontar al Estado. Me parece que, y vuelvo a relevar su posición, su capacidad, la capacidad que ha tenido para desplegarse, que yo creo que Patricia Muñoz, como defensora de la niñez, lo ha hecho súper bien. Creo que lo ha hecho más que bien. Yo creo que ha sido completamente elocuente con todos. Ha puesto a cuestión no solo al gobierno, a parlamentarios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero yo creo que cuando hablamos de estos temas, tenemos que profundizar hoy día también, porque como la desconfianza es tan grande, la gente como cree tanto en la letra chica, y que me parece legítimo, es porque todo es superficial. El presidente, mientras la diputada Osandón la Jimena Osandón planteaba el 50%, el gobierno el mismo domingo en la noche sale diciendo de nuevo el 20%. Entonces, creo que las profundidades de la agenda que tiene hoy día urgente el país, creo que son en distintas áreas. Pero cómo la empujamos, yo creo que eso tiene que seguir a través de la gente movilizada, porque ha sido no es que los partidos se pusieron de acuerdo, no es que los parlamentarios se pusieron de acuerdo, es que eso empujó. Los obligaron a ponerse de acuerdo. Ahora, eso me parece bien. Yo creo que la oposición, no toda, perdón, no la oposición, el oficialismo. Tu oposición. Es que, claro, uno mezcla cosas. El oficialismo, y particularmente Renovación Nacional, porque tampoco soy del team que le hace un queque a las personas que escuchan a la ciudadanía y hacen su trabajo bien, porque creo que tenemos que avanzar a ver eso como lo normal. En fin, creo que la oposición, particularmente Renovación Nacional, ha aportado precisamente a lo que tú dices que está aportando también la movilización. ¿Qué quiero decir? Creo que Renovación Nacional ha empujado no solamente la necesidad de una agenda social, sino que la urgencia de esa agenda social. Y creo que esa urgencia de la agenda social la han podido dimensionar porque han estado en el territorio. Jimena Osandón, me consta que ha estado participando de muchísimos cabildos en distintas partes del territorio, y yo me sorprendo y lo reconozco, cuando uno la escucha hablar, ella habla respecto de la estafa que significó el CAE para miles de jóvenes, la urgencia que tiene que las pensiones se suban de manera sustantiva, porque incluso subiendo el 50%, la escuchaba ayer, hoy día no me acuerdo, incluso subiendo el 50% no es suficiente, porque lo que quiero decir es que hay esfuerzos que tienen que ver con empujar la urgencia a una agenda social que sea sustantiva, y que ha sido posible porque han ido al territorio a ver qué es lo que está pasando. Pero no es lo que han ido ahora. Yo no le puedo desconocer a Jimena Sondón, que yo la vi en campaña. No, claro, sí. Pero lo que quiero decir no era eso. Era que así como lo están haciendo para empujar una agenda social que sea sustantiva y urgente, creo que también es importante que el oficialismo empuje la necesidad de detener la represión que se está viviendo por parte de Carabineros. Ayer, si no me equivoco, corríjanme, personas se vieron obligadas a saltar al río Mapocho para escapar de la represión de Carabineros. Y yo al menos no he visto, puede que me esté equivocando, al oficialismo pidiendo la renuncia de Rosas, pidiendo fuertemente y de manera tajante que se termine
con la violación a los derechos humanos que se está viendo por parte de Carabineros, y la represión está más fuerte que nunca. Al mismo tiempo que se estaba firmando el famoso acuerdo, estaba ocurriendo esto. Entonces yo creo que hay una mesa de tres patas que no se puede dejar de lado. Hay muchas urgencias, pero cuando hay una crisis es así, lamentablemente, y que una para mí es el acuerdo, por cierto, y lo que el acuerdo ya está firmado, pero lo que viene, o sea, cómo hacer, en fin, todo lo que ya hemos estado hablando a la mañana. Por otro lado, la agenda social, que es urgente y que favorablemente yo veo en gran parte del oficialismo que entienden la necesidad de la urgencia y que los cambios sean reales. Y por otro lado, la violación a los derechos humanos. Eso, necesitamos una respuesta. Para esto es para lo único, que no ha habido una respuesta tajante por parte ni del oficialismo, ni hablar del Ejecutivo, y tampoco, más allá de la condena y de la solicitud de una comisión que investigue por parte de la oposición, no es suficiente, porque los carabineros siguen haciendo lo que quieren en la calle. Entonces creo que es importante también que asuman ese rol desde el oficialismo. Pero ahí hay un conflicto en términos, a mí me parece que es incluso tanto, a mí me preocupa mucho cuanto a la violación sistemática, porque ya es sistemático, el actuar de Carabineros es una acción sistemática, negar que lo de los balines, negar lo que pasa cuando muere Abel, incluso desde el Ministerio de Salud. Las ofensivas son como un claro, entonces me parece que no solo eso, me parece que eso es hiere y genera una grieta profunda nuevamente en el país, pero al mismo tiempo me preocupa la incapacidad de esta institución que está como desfondada, está sin conducción, está insubordinada. Cuando una policía es insubordinada, es profundamente peligrosa, y a mí me asusta y me preocupa que el Ejecutivo no le esté poniendo el acento a esa insubordinación. Es que yo no sé si el Ejecutivo no le pone acento a la insubordinación, porque yo me imagino que deben tener muchas reuniones con Carabineros, pero acá yo creo que dentro de la institución, además hay un problema, de la institución de Carabineros me refiero, hay un problema cultural. De jerarquía. Hay un problema cultural, hay un problema de jerarquía. Recordemos, un año atrás más o menos se volaron 40 generales. Toda la línea. No, fue toda la línea. Toda finalmente. La línea de mando está... Toda la línea de mando. La reintegraron. Se filtraron, ¿se acuerda? Está llamando que se reintegren, pues hizo el llamado. No. Acuerde con el escándalo del financiamiento. No estoy hablando del alto mando cuando se descabezó. Toda la plana de alto mando. Entonces pero cuando se hicieron los reemplazos general director, se filtró por parte de otro general la hoja de vida. Entonces, claro, hay un problema cultural de Carabineros en términos a que tú me das el poder para reprimir y yo hago lo que quiero independientemente de lo que está escrito. Y por otro lado, también hay o por lo que se puede apreciar, hay pugna entre la alta oficialidad, que probablemente no permite que el general director de Carabineros pueda dirigir la institución eficientemente. Y eso, ¿qué es lo que nos dice además? De que tiene que haber una reforma a la policía. Porque mira, hay algo bien curioso cuando dicen, no, Carabineros va a hacer un sumario. En palabras bien sencillas, para que la gente que nos está escuchando ahí en su oficina ahora. Sencilla, por favor. Bien sencilla es. Yo le pido a Carabineros que investigue a Carabineros para que Carabineros se sancione a sí mismo. Es una pelotudez. La verdad que es una tontera. Debe haber una estructura absolutamente independiente para las investigaciones, porque si no, estos problemas de insubordinación, estos problemas culturales de no respetar los protocolos, las normativas, los derechos de las personas, van a seguir subsistiendo en el futuro mientras no exista un órgano autónomo de sanción, de castigo. Les voy a dar, usted mencionaba derechos humanos en Carabineros. En Carabineros hay un departamento de derechos humanos. ¿Ya? Sí. Pero es un saludo a la bandera. Vale champiñón, esa es la verdad. Ayer nosotros habíamos hecho una denuncia por este cabro que había sido violado con un bastón de servicio de Carabineros. Y el Departamento de Derechos Humanos nos mandó una carta diciendo que él había sido tomado detenido preso y que nunca lo habían tocado, nunca le habían hecho nada, pero igual iban a hacer una investigación. O sea, un nivel, poca seriedad por parte del departamento, cero nivel de urgencia. Y lo otro que también es importante recalcar, acá hay una jerarquía militarizada en Carabineros, una policía militar en estricto rigor. Si tú tienes a un coronel a cargo de un departamento de derechos humanos y le vas a hacer un reclamo a un general, el general le dice, hasta aquí nomás llega la investigación, hasta ahí nomás llega la investigación, porque hay jerarquías que se respetan sí o sí. Entonces hay un problema también estructural dentro de esa institución que debe cambiarse, debe modernizarse, pero de verdad. Sí, ahí yo concuerdo ahora contigo. Ahora concordamos. Lo que pasa es que ahí, claro, yo creo que hay un punto de fondo que tiene que ver con cómo, en este caso, yo creo que las instituciones son muy importantes las instituciones son como las bases de un edificio cuando enfrenta un terremoto, un temblor. Entonces, si las instituciones no están bien conformadas o muchas veces cuando están un poco agrietadas, se le hace más difícil el enfrentar un sismo. Y yo creo que en el caso de Carabineros hay que mirar esta situación
Obviamente la situación hoy día es compleja y es grave porque hay situaciones que claramente implican violación a los derechos humanos, pero hay que considerar el problema que está ocurriendo internamente y que no es solo ahora como como esta especie de falta de jerarquía interna hoy día, sino el problema que quizás en algún momento no se visualizó como un problema dentro de Carabineros, que tenía que ver con la corrupción interna a nivel del manejo de los dineros. Yo creo que ahí había una señal clara de que en la institucionalidad había un problema, porque más allá de, hoy día, claro, la expresión de esta ilegalidad es a través de la violación de derechos humanos o de el no respeto al protocolo y una serie de otras instancias, pero teníamos un antecedente de ilegalidad dentro de una estructura estatal que está abocada a hacer respetar la legalidad, que no la cumplía. Y yo creo que ahí volvemos a la crítica a la clase política o quienes en realidad tenían que tomar este tema como un tema importante, no lo hicieron así, sino que lo vieron como una acción delictiva de índole individual y no un problema de la estructura institucional, claro. Yo creo que ahí tenemos un problema que en general se asocia con esta, voy a decir así como una especie de reificación del Estado, así como que las instituciones son inmaculadas en general. Y yo creo que ahí el problema es que las instituciones al final hay que ver cómo van funcionando, cuáles son sus fallas, cuáles son sus virtudes, y irlas como corrigiendo. Es como un motor de auto, y vamos arreglando aquí, la tuerca allá. Y yo creo que en este caso... ¿Cómo? Como poniéndolo a punto. Claro, pero en este... La institución de Carabineros, por ejemplo, requiere unos pequeños cambios. No, yo creo que requiere por ejemplo, por eso como que se vea todo el problema, porque al final, por ejemplo, cuando se produce el tema del financiamiento, entre otras cosas, nadie velaba, no había una contraloría interna ni externa que velara por el uso de los elementos recursos autónomos para... Claro, tampoco, por ejemplo, nadie se hizo la pregunta de cuál es el nivel de profesionalización de las propias policías hoy día. Yo creo que hay un problema... Pero Jorge, piensa que en cuanto a la violencia, esto ya veíamos que iba a pasar. O sea, si se da un estallido de esta envergadura, era muy probable. Lo vimos con los estudiantes el año pasado del Colegio del Liceo de Aplicación, de lo que pasaba con las policías en el Instituto Nacional, lo que pasaba en la Araucanía. O sea, lo que pasaba en Temocuycuy, y no solo el año pasado, claro, sí. La violencia en Temocuycuy, en toda la zona de Ercilla, la represión de Carabineros ha sido histórica. Y durante o sea, sabíamos que cuando hay conflictividad sobre demandas sociales, el actuar de Carabineros es un actuar que no responde a protocolos ni a la protección de los derechos humanos de las personas, entre comillas, por el establecimiento del orden. No, y ojo, acuérdate, cuando por ejemplo, por eso el problema acá hay que verlo en una estructura completa, porque cuando se produce, por ejemplo, lo del año pasado con Camilo Catrillanca, en el fondo lo que ocurre es que el proceder y la operación Huracán no solo está fuera, por eso te digo, no solo está fuera como del procedimiento, sino que cómo se opera para, en el fondo, la información que se entrega, cómo se narran los hechos, todo eso está reñido con lo que uno podría llamar como un debido proceso. Entonces, ahí hay la misma operación Huracán. Y ahí hay un problema aquí hay un problema en cómo las autoridades dentro de la institución están operando y cómo las autoridades dentro de esa institución operan en función del poder civil, porque yo creo que las policías y los ejércitos siempre tienen que estar sometidos al poder civil. Pero aquí vemos un problema de que, ojo, como que esta estructura, que es el Estado, y ahí entra mi crítica, porque ese es el Estado en su máxima expresión, se rebela contra el poder civil, Pero si ya venía, piensa en lo que pasa con Hermes Soto, cuando se niega el presidente a renunciar y el presidente por mandato lo saca a través del Congreso. Por eso digo, hay un problema ya venía, esto se venía claro. Como que ya estaba saliendo a flote. Pero se ve como que la institución está como santificada. Yo creo que ninguna institución del Estado tiene que ser santificada, porque las instituciones del Estado están manejadas por seres humanos y muchas veces las instituciones presentan fallas. Y yo creo que aquí obviamente hay que ver qué es lo que está pasando, pero hay un problema de base grave. Sí, y el tema es que cuando se presentan estas fallas, ¿cómo se subsanan finalmente? Porque tuvimos lo que tú lo manejabas, planteabas el tema de los robos. Yo sé de buena fuente, digamos, que claro, en Carabineros se asustaron porque, bueno, un robo es un robo, y si lo cometen policías peor aún, y más cuando era la oficialidad. Y han todos tomado cursos de control de gestión y para evitar fraudes internos, qué sé yo. Pero la estructura no se ha cambiado. O sea, y además, ojo, yo creo que esto parte desde mucho más arriba. Yo personalmente no creo
que la policía de Carabineros dependa de un ministerio tan político como el Ministerio del Interior. Aquí yo pienso que se deben dividir agua y tener un Ministerio de Seguridad Pública. Además, esa es la tendencia mundial, separarlo, porque si tú tienes al ente represor junto, digamos, al ente Ministerio represor, político, claro, junto al ministerio político más importante del gobierno, se puede prestar para confusiones, se puede prestar para abusos de poder, y entonces esta modernización de la policía yo creo que también pasa por dividir esa Secretaría de Estado. El ministro del Interior tiene que hacerse cargo de los asuntos políticos del presidente, y debe haber otro ministro que se tiene que hacer, o ministro, ministre, sí, si quieren, que se tiene que hacer cargo de los asuntos de seguridad pública, porque el orden público es tremendamente importante. O sea, yo no lo cuestiono. Tiene que haber carabineros en las calles, tienen que estar cuidando los derechos de las personas, y ahí fue el fallo. Aquí no se cuidaron los derechos de la persona. No, pues sabes que es la sensación. Institucional no, es más, la ciudadanía tenía como mayor sensación que las policías estaban para proteger la propiedad privada de terceros, no el orden público de la ciudadanía, y eso también es parte del conflicto que se está dando. ¿Cuánto es más importante la propiedad privada que la vida de las personas? Eso también ha quedado manifiesto hoy día en las calles. O sea, ¿cuánto se le reclamaba a Carabineros que en vez de estar protegiendo a los civiles, estaba protegiendo al Costanera Center? No, y de hecho, ojo, hay un elemento valórico. Voy a un contrapunto, porque de hecho, claro, el discurso hoy día dice, no, los carabineros se preocuparon de proteger el Costanera Center. Y yo creo que la reclamación hoy día de la gente es que ni siquiera hoy día se protegió, porque ahí entra un punto, la propiedad de pequeños propietarios. O sea, que te quemen la peluquería, que te saquen el pequeño local, eso también es una vulneración de derechos. Entonces también hay un problema ahí de que obviamente, claro, uno dice, protegieron el supermercado, pero hoy día lo que vemos, por ejemplo, la BBC sacó un artículo donde una gran cantidad de pequeños negocios saqueados hoy día están a puertas de cerrarse porque en el fondo nadie los protegió, ni la policía ni los vecinos pudieron protegerse. Entonces yo creo que también hay una vulneración, por omisión en este caso, sí, pero estamos hablando que la ciudadanía siente que hay más protección a la gran propiedad privada. Es que por eso pongo el contrapunto, porque en el fondo, o sea, si no tenemos que ir. Te saquean un pequeño negocio, muy interesante. ¿A dónde nos vamos? Muy interesante. Se tienen que ir todos. ¿A dónde nos vamos? Karina, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por la invitación. Una pregunta, Oscar, antes de terminar. ¿Cuál es el resultado tradicional de las quejas que ustedes plantean sobre la base de las violaciones de derechos humanos de personas de distinto origen o condición de origen? ¿Dónde eso hay respuesta? ¿Se colocan en alguna parte? ¿Se efectúan efectivamente investigaciones? Mira, nosotros... Porque uno sabe cuando se presentan, pero no necesariamente cómo terminan. Nosotros recibimos la denuncia y lo primero que hacemos, que es lo más rápido, es pedir a la institución, por ejemplo a Carabineros, que haga una investigación interna, porque es mucho más rápido que un juicio. Con los resultados de eso, nosotros hablamos con la persona afectada y vamos a juicio. Sí, y ahí ya se sigue el procedimiento propiamente tal. ¿Qué rol cumple ahí? No, pues ahí el que presenta las denuncias, el que pide No, si se involucra todo el proceso de justicia. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos una respuesta afirmativa en nuestro país? Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana comienza un proceso de recopilación de antecedentes que puede durar entre 2 a 3 años, y finalmente, si no hay una respuesta positiva del Estado, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede presentar una condena contra el país. Ahora, esa condena es bien especial, porque más que nada es simbólica, pero afecta muy fuertemente la credibilidad. Una condena internacional no obliga a Chile a nada, pero sí el país igual se siente obligado a tener que hacer cambios, porque es muy mal visto en las esferas internacionales que un país sea condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, catedrático. De nada, que le vaya muy bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.